Bueno, en la Biblia no encontramos ninguna medida con respecto a la edad específicamente, aunque encontramos un versículo en la Biblia en Ruth 3:10 que nos habla de Boaz, que nos da la impresión de que él era mayor que Ruth. Y dice el versículo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor la postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Entonces nos da la idea de que él era más adulto que ella. Sin embargo, por la experiencia en mi vida cristiana, he visto algunas dificultades en parejas con por esta diferencia de edad. Lo que pasa es que uno envejecería más pronto que el otro y vendrían problemas como los de salud. Y obviamente el uno se haría responsable de los cuidados de la enfermedad de su cónyuge. Por otro lado, también se presentan problemas de celos, porque el más joven quiere relacionarse con parejas jóvenes, quiere salir, quiere pasear, mientras que el más adulto quiere tener una vida pasiva, quedarse en casa. Entonces vienen ciertos problemas. También se puede dar que el cónyuge más joven todavía esté en una actividad laboral, mientras que el más adulto ya esté jubilado. Y ya se pierde cierta compatibilidad. Entonces, sin embargo, ¿no? También se corre el riesgo de que pues, el uno muera más pronto que el otro, aunque ahora con el COVID en cualquier instante podemos morir. Pero en todo esto, lo más importante realmente de esta relación y básico para que esta relación funcione y perdure es que ambos cónyuges hayan alcanzado una madurez espiritual de tal manera que asuman las consecuencias que fueren en esta relación, ¿no? La Biblia nos dice que y puedan pues asumir, ¿no?, las consecuencias que conllevaría esta relación. En la Biblia encontramos un versículo en Efesios 4:2 que dice que el comportamiento de los cristianos maduros debe ser con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces yo creo que la clave es la madurez espiritual. Muchas chicas viven frustradas tratando de descubrir la mente de un hombre. No siempre es fácil saber si un chico está interesado en ti o no. Y muchas chicas viven en la montaña rusa emocional de tratar de ganarse la aprobación o la admiración de un joven. Esto solo la prepara para sentirse decepcionada o herida, y es una distracción de lo que Dios realmente quiere de ti. Lo que Dios realmente quiere de ti es tu corazón. Concéntrate en ser la señorita que Dios quiere que seas, profundizando en tu conocimiento de Él y en tu amor por Él. Necesitas encontrar completa satisfacción en Él, y a medida que tu fe en Él crezca, crecerás en tu confianza en Él de que Él hará que esto suceda si el matrimonio es su voluntad para ti. Y cuando Él lo haga, es realmente algo hermoso y no depende de nosotras, ni de nuestra capacidad para leer las señales de un joven sobre si él tiene interés en mí o no. Deja que Dios te traiga a alguien en su tiempo y a su manera. Por otro lado, si alguien expresa interés en ti, pero tú no sientes la misma atracción por él, sé siempre amable y gentil, pero honesta. No engañes a un joven dándole esperanza donde no lo hay.
No debes sentirte obligada a entrar en una relación con alguien por quien no sientes atracción. Y no me refiero solo a lo físico. Debe haber atracción espiritual, emocional y física. Todos los aspectos son importantes en una relación con un potencial futuro esposo. Bueno, sabemos que el hombre debe liderar en una relación y el hecho de que le rechazaste en el pasado no significa que no hay oportunidad para comenzar de nuevo en el futuro, pero no debes jugar con las emociones de otra persona. Donde antes siempre rechazaste su amistad, puedes ahora comenzar a ser más accesible, ¿no? Y demostrar que ahora sí tienes interés. Pero encima de todo esto, mi pregunta sería, ¿cuáles son tus metas en esta relación? ¿Estás buscando casarte con él? Porque si no, entonces, ¿por qué entrar en una relación más exclusiva en vez de ser amigos y participar en el mismo grupo de actividades? ¿Y qué opina Dios de todo tu afán sobre ese joven? ¿Has entregado tu corazón y tus planes a Dios? Porque Él es el único que sabe el futuro y todo está bajo su control. Y si estás buscando su dirección de Dios en tu vida, Él te guiará por la senda correcta. Pon tu enfoque en conocer mejor a tu Salvador para preparar tu corazón para lo que Él tiene para ti. La primera cosa, me gusta el Salmo 32:8, que dice: te haré entender y te enseñaré por el camino por el que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, la primera cosa es ir a Dios en oración y comentarle esto como a nuestro Padre bueno que Él es. Y dice: ¿cómo saber si lo que siento es correcto y correspondido? Bueno, lo correcto está basado en la palabra de Dios. Si la persona es la correcta, pues primero tiene que ser una persona que ame a Dios, que esté consagrada a Dios, que viva de acuerdo a lo que la Biblia dice, ¿verdad? No puedo sentir algo por alguien que a lo mejor no profesa mi fe. Y también, si yo soy una joven de 15, 16, 19 años que no tengo planes de casarme inmediatamente, pues a lo mejor no es el tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos que situarnos si estamos en el tiempo correcto y si es la persona correcta. Si alguien puede decir, bueno, pero esta persona está casada, obviamente no es la persona correcta, ¿verdad? Porque yo no voy a tener en mi corazón sentir a alguien por alguien que es casado. Desde ahí ya no estamos en lo correcto. Entonces, la primera cosa es ver si esa persona es la correcta según la palabra de Dios, si comparte mi fe, si está viviendo de acuerdo a Dios. La segunda, saber si yo estoy en el tiempo correcto, si estoy dispuesta a entablar una relación, porque las relaciones son para casarse, ¿verdad? A veces queremos tener relaciones y pues pasar solo el tiempo como amigos, pero no tenemos planes de casarnos. Entonces yo creo que las relaciones se deben de, entre un hombre y una mujer, pues deben de ser muy respetuosas, de amistad, pero si ya estoy en el tiempo de casarme, pues orar y pedirle a Dios que me demuestre si es la persona que Él tiene preparada para mí, ¿verdad? Dice, ¿cómo saber si lo que siento es correcto? Pues ya lo comentamos. Y correspondido, pues esperar. Espera en Dios, espera a que Dios acomode las cosas, las circunstancias y observa. Y sobre todo disfruta el ser una buena amiga dentro de los límites que Dios ha señalado, ¿verdad? Los correctos, una amistad sana, compañerismo sano con otras personas y platicar con personas que conozcan de ti, de tu vida, que sean cristianas sólidas y que te puedan aconsejar, que puedan ver más allá de lo que tú puedas ver. Pudiera ser tu madre si es cristiana, la esposa del pastor o alguna amiga cristiana firme, ¿verdad? Y así, pues Dios irá dando la respuesta. Entonces, que Dios te bendiga a quien hizo esta pregunta y te guíe en esta decisión. Y la confianza que tenemos es que Dios nos va a guiar, como dice el Salmo 32:8.
Aunque la Biblia no habla explícitamente contra una mujer que inicia una relación con un joven, hay algunos principios bíblicos claros que debemos seguir. Hay varios pasajes en las Escrituras, como Efesios 5, que definen claramente al esposo como la cabeza de la esposa y que la esposa debe someterse a su esposo. En verdad, la tendencia de las mujeres es manipular y controlar, y es mejor desde el principio permitir que el hombre sea el líder. Esto luego prepara el escenario para una relación matrimonial en la que el hombre asume la responsabilidad que Dios le ha dado como líder de la familia. Quizás sientes que Juan nunca logrará considerarte si no haces algo para hacerle saber que estás interesada en él. Hay dos cosas que debes considerar. ¿Qué pasa si Dios tiene un plan mucho mejor para ti y este plan no incluye a la persona a quien tienes en mente en este momento? ¿Puedes evitar la vergüenza y el dolor con solo disciplinarte para esperar el momento perfecto de Dios? ¿Cómo espero? Dios a menudo tiene el propósito de enseñar a aquellos que le pertenecen a encontrar su satisfacción en una relación con Él, conocer más a Dios, amarlo más. Deja que tu enfoque y tiempo se dediquen a amar a Dios y servirle sirviendo a los que te rodean. Si es su voluntad que te cases, Él hará que todo suceda en su momento perfecto y en su manera perfecta. Y esto nos lleva al hecho de que cuando Dios une a una pareja, es muy gratificante ver a un joven asumir su papel de liderazgo otorgado por Dios en la relación. Y puede ser una confirmación de que Dios está en esto. Así que confía en Dios que Él es capaz de dirigir en tu vida, incluso en tus relaciones. Y luego espera pacientemente en Él. Bueno, lo primero que mencionaría sería que debemos estar conscientes que la voluntad de Dios desde un inicio, desde la creación, fue que el hombre no esté solo. Y con ese fin, Él le hizo ayuda idónea, que somos todas nosotras, ¿no? Entonces, el siguiente paso, ya estando conscientes de ese motivo por el cual Dios nos ha creado, es que debemos de orar por la persona, nuestro compañero de vida, ¿no? Y orar para que el Señor forme la parte espiritual de esta persona, para que forme también a nosotros, para que nos ayude a poder ser esa ayuda idónea también para este jefe de hogar que va a ser, ¿no? Que va a ser la cabeza de hogar, ¿no? Entonces es importante que nosotros encomendemos en oración por la persona que nos va a acompañar el resto de nuestras vidas, porque sin lugar a dudas esta persona ya está viva, existe y está bien, ya lo conocemos o estamos por conocerlo, ¿no? Entonces, el siguiente punto ya sería desarrollar nuestras amistades, ¿no? Sin duda alguna, nosotros nos casamos con nuestro mejor amigo. ¿Y cómo nosotros desarrollamos esta amistad? Tiene que ser una persona que tenga una misma visión respecto a nuestro servicio a Dios, que participe en nuestros cumpleaños, que hayamos reído juntos por cosas que hayamos hecho juntos, de repente hasta haber servido juntos, tal vez, por tener afinidad, también por haber participado de nuestros sufrimientos, ¿no? Entonces, ya desde el momento que se mencionan todas estas circunstancias podemos notar que evidentemente ha transcurrido un tiempo,
No es alguien nuevo o alguien que nos refieren, sino es alguien con quien hemos pasado tiempo como amigos, ¿no? Obviamente después de este tiempo que ha transcurrido van apareciendo sentimientos de bien, sentimientos que bendicen nuestra vida y nos motivan a seguir creciendo en nuestra vida espiritual. Entonces llega el momento en el que tenemos que conversar el uno al otro para poder exponer nuestros sentimientos. Lo siguiente que ocurre en esa secuencia es que si tenemos esa reciprocidad, debemos de pedir ya el apoyo a nuestros padres, ¿no? Que es la primera puerta que el Señor pone, ¿no? Para que ellos nos puedan acompañar también en oración por estos sentimientos que les estamos exponiendo, que están naciendo. Es importantísimo el apoyo de nuestros padres, también de nuestros líderes y obviamente de nuestros pastores, ¿no? Obviamente, transcurrido este tiempo y confirmando el Señor estos sentimientos de manera natural, lo siguiente que va a ocurrir es que se va a fijar ya el tiempo de noviazgo, ¿no? Como esta decisión es la segunda después de nuestra salvación más importante, entonces es necesario que desde un inicio, desde que nosotros queremos ponerle al Señor el que Él pueda confirmarnos quién va a ser la persona que nos acompañe el resto de nuestra vida, encomendar en oración, ¿no? Todo este tiempo, ¿no? Toda esta secuencia, ¿no? Siempre orando, ¿no? Es todo lo que podría compartirles. Gracias. Bien, si tú deseas casarte, está muy bien. No llega tu pareja, el Señor es quien te lleva a ti, ¿no? La mujer es a la que escogen, recuerda eso. El varón de Dios va a escoger a la señorita que él desee. Por lo tanto, tú vas a ser la idónea para esa persona que está esperando por ti. Ahora, si simplemente no deseas casarte y te deleitas en la palabra de Dios, excelente. Una de las cosas que habíamos hablado la otra vez, de que el Señor es el que llena todo, Él es nuestro gozo, Él es completo para nosotros. Entonces no creo que Él quiera que tú seas una persona infeliz al no casarte. Y si este don, porque este es un don de Dios que da a algunos, entonces te lo dará en su momento debido. Quiero dejarte a ver este versículo en 1 Corintios 7:7. Pablo dijo: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Él era soltero, ¿verdad? Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Entonces, Dios es el que da este don. Por otro lado, en 1 Corintios 7:28 dice: más bien si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Y un versículo anterior dice: estás ligado, mujer, en cuanto a un hombre casado. Si ya está casado, dice, no procures soltarte, o sea, no te divorcies, no te separes. Pero estás libre de mujer, no procures casarte. Porque Pablo quería evitar todas estas aflicciones, ¿no? Pablo él vivía mejor soltero. Porque al adquirir ya el matrimonio, estar casado ya requiere de mucha responsabilidad. Si tú te casas, sabes a qué te estás ateniendo, ¿verdad? Y va a haber aflicción de la carne, obviamente, porque hay responsabilidades que cumplir con la familia, con el esposo, con la esposa. Entonces, a eso se refiere Pablo. Y Dios nunca va a fallar, nunca va a ¿cómo te puedo decir? Sus propósitos son perfectos, Él nunca va a fallar. En todo caso, para cualquier mujer, sea casada o soltera, el propósito de Dios es que tú le sirvas, ¿no? Donde estés. Si estás casada, sabemos qué responsabilidades. Si eres soltera, qué bueno también, porque tienes mucho tiempo y muchas oportunidades más de poder servir al Señor. Y esa también es una buena noticia, ¿no? Simplemente de que cambia nuestra condición, ¿verdad? Como casadas o como solteras, pero seguimos sirviendo al Señor. Así que recuerda, Dios te va a llevar a la persona
que Él está preparando para ti. Si no te casas, no hay problema, no pecas. Si Dios dice vas a ser feliz así, lo serás. Que Dios te bendiga. Bueno, en realidad no existe una seguridad en un trabajo. Sea el trabajo que uno tenga, la única manera de estar seguros es en las manos del Señor. Él dice en su palabra, en el Salmos 91:4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Yo les animo, mi respuesta es que la seguridad que ustedes van a tener en un joven es que este joven esté seguro en el Señor, que él haya conocido personalmente al Señor, que tenga una relación muy íntima con Él. Una vez que ustedes puedan, si forman un hogar con un joven con esta cualidad, con esta característica fundamental, van a poder experimentar una seguridad, ya que él va a poder tomar decisiones sabias y va a ser un hombre que va a ser el proveedor de la casa, porque dice eso en su palabra y va a actuar en obediencia al Señor. Y en realidad esa es mi respuesta, así es que yo les animo a buscar y pueden entablar una relación con un joven que ame a Dios. Bueno, ante esta pregunta quisiera separar la primera parte, ¿no? Respecto al tema de que esta persona, esta joven, está estudiando y le gustaría estudiar una maestría. Lo primero que podría decirles es que ciertamente tiene buenos planes, tiene buenos anhelos, ¿no? Y esto me hace recordar en Proverbios 16:9, que dice, parafraseándolo, ¿no? Que el corazón del hombre piensa en su camino, pero Jehová es el que enderezará sus pasos, ¿no? Entonces, nosotros podemos pensar, planear muchas cosas, ¿no? Y ciertamente muchas pueden ser muy buenas, ¿no? Pero recordemos también lo que nos dice Santiago 4:13, ¿no? Que menciona que podemos planear muchas cosas como viajes, ganancias, pero ciertamente nuestra vida es como la neblina, o sea, muy corta, ¿no? Mejor es que encomendemos nuestros planes y más bien pudiésemos decir, si Dios quiere, a lo mejor podré en un futuro ser una máster en lo que quiera estudiar, o si Dios quiere, a lo mejor podré ser una mamá, una misionera, etcétera, ¿no? Y recordemos que los planes de Dios siempre son superiores y mejores que los nuestros, ¿no? Eso también lo podemos corroborar en Isaías 55 del 8 al 9, ¿no? Que nos dice que los pensamientos y caminos de Dios son más altos que la tierra, ¿no? Entonces, lo mejor será que encomendemos a Jehová nuestros planes, nuestros caminos y confiar en Él, que Él va a ser el que finalmente va a hacer las cosas en nuestras vidas, ¿no? Y continuando con la parte de preguntas, pero si me caso y tengo hijos, ¿realmente tengo que abandonar mi sueño de crecer profesionalmente? ¿Eso es lo que Dios quiere para mí? ¿Mis prioridades cambiarían? Bueno, desde el momento que uno decide casarse, cambian las prioridades. Mi principal ministerio delante de Dios es mi esposo, y luego, si es que Dios lo permite así, los hijos que el Señor me envíe en su momento, ¿no? Tal vez no lo entiendas aún si eres soltera, pero cuando el Señor te da una familia y entiendes tu rol como esposa primeramente, como dice en Efesios 5, y luego como madre,
como lo dice o lo menciona en Efesios 6, nace de manera natural, espontánea, ese deseo de querer ordenar o priorizar tus actividades, ¿no? Por ejemplo, a manera de testimonio, en mi caso, el Señor permitió que yo sea contadora pública de profesión, con una especialización en finanzas, y Dios me permitió trabajar en empresas transnacionales con altos cargos, ¿no? Pero llegó un momento en mi vida en que yo entendí que primero estaba, justamente cuando entendí Efesios 5 y Efesios 6, ¿no? Entendí que primero estaba mi principal ministerio, por el cual un día yo voy a dar cuentas a Dios. Y decidí dejar de trabajar de manera dependiente y dedicarme a mi hogar, pues es mi primer ministerio, y también a poder servirle en mi iglesia local. Y finalmente, por añadidura, el Señor me permite llevar algunas contabilidades de manera independiente, ¿no? Y digo finalmente porque esa ya no es mi motivación principal, ¿no? Eso sería todo con respecto a esta pregunta. Gracias. Yo creo que sí. Mientras el esposo trabaja, la esposa es una gran ayuda idónea, como dice en su palabra, de hacerse cargo del hogar. La responsabilidad del esposo siempre va a ser la de ser el líder de su familia, según Efesios 5:23, y también una de las funciones y responsabilidades del varón es el de proveer. Esto lo vemos en 1 Timoteo 5:8. Y si se pueden dividir roles en el hogar, sí es de mutuo acuerdo entre los esposos, claro que se pueden dividir roles. Esto va a ser siempre y cuando sea de mutuo acuerdo de ambos. Bien, si bien es cierto que el rol del varón es proveer para su casa, sí, porque así nos dice la Biblia en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, si bien es cierto que es el varón pues quien tiene que proveer, sin embargo, por esta situación que escapa de las manos del esposo, que ha perdido su trabajo, y hay una oportunidad de que la esposa tenga un trabajo momentáneo, o ella puede auxiliar al esposo en esta oportunidad. Porque bíblicamente, obviamente, es la responsabilidad del varón de proveer. Y lo bíblico sería pues que la esposa ayude al esposo quedándose en casa y cuidando a los hijos, cuidando a su familia. Ella aportaría mayor ayuda que proveyendo dinero, ayudándole con algo de dinero. Porque es menester que los hijos escuchen una sola voz de autoridad, que cuando los hijos se quedan expuestos al cuidado de otras personas, reciben otras directrices, que en lugar de dar seguridad a los hijos, los confunden, les da, hasta se pueden volver en cierta manera rebeldes, porque no saben a qué autoridad obedecer, ¿no? Entonces, sin embargo, no veo que ahora, por ejemplo, amerita que ambos cónyuges trabajen, porque ahora hombre y mujer son profesionales y bueno, y han adquirido algunas parejas compromisos, como por ejemplo comprar un inmueble, y el sueldo de uno no alcanza para cubrir todos los gastos. Entonces se ven obligados a que ambos puedan trabajar. Sin embargo, vuelvo a insistir de que bíblicamente el rol del esposo es de proveer, y el rol del esposo es quedarse en casa a cuidar a la familia,
ayudaría más al esposo. Bueno, muy bien. Nosotros en Efesios 5:21 encontramos el siguiente versículo, ¿no? Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso quiere decir de que tanto el hombre como la mujer debe someterse al temor de Dios. Y cómo de esa manera llegan así a someterse ambos al temor de Dios es porque los dos entienden lo que significa la redención. Entonces, al entender qué significa la redención, entonces tenemos como ejemplo nosotros, tanto el hombre como la mujer, a Jesucristo como el autor, el dueño, el ejemplo de la redención, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver también que Jesucristo, un día antes de él ser crucificado, una de las cosas que hace es irse a orar, ¿no? Y ahí él dice, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, ¿no? Entonces nosotros ahí podemos concluir que el primer ejemplo de sujeción que encontramos es a Jesucristo. Entonces, si nosotros leemos el versículo 1 de mismo Efesios 5:1, dice ser imitadores de Dios como hijos amados. Entonces ahí encontramos nosotros al patrón, ¿no? Eso quiere decir, si nosotros hemos entendido la redención de Jesucristo, lo que significa el amor, entonces lo que vamos a hacer de inmediato es imitar a Dios. Entonces, tanto el hombre como la mujer. Y más abajito del versículo 22 de este mismo capítulo dice, las casadas estén sujetos a sus propios maridos. Eso quiere decir que Dios, ahí, por ejemplo, lo que hace es formar un principio de autoridad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el marido también está sujeto a Cristo. Entonces, ambos, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es lo que sucede? Cuando un hombre, por ejemplo, dice, si se equivoca, ¿no? ¿Se equivoca en qué sentido? Es que, por ejemplo, si estamos hablando ya de delitos que se va a hacer, entonces la mujer de inmediato, ¿quién va a ser su autoridad mayor? Va a ser Jesucristo, ¿no? Entonces no está ligada a seguir haciendo lo malo juntamente con este esposo que decide no obedecer, ¿no? Entonces, más adelante nosotros vamos a encontrar en Primera de Pedro 3:1, es que justamente dice de que la mujer con una buena conducta debe ganar a los que no creen. Entonces esa palabra no creen ahí, lo que significa es no obedecen. Eso quiere decir que el hombre que decide no obedecer a Dios, entonces la mujer tiene un desafío mayor, ¿no? Debe sujetarse aún más. ¿Para qué? Porque está imitando a Dios para poder ganar al marido sin palabra, ¿no? Entonces eso es lo que significa en este caso, para responder a la pregunta. Ahora bien, ¿por qué nosotros nos sujetamos a Cristo? Es justamente eso, ¿no? Porque somos imitadores de Cristo y porque lo imitamos es que nosotros nos sujetamos a lo que la palabra de Dios ha establecido, ¿no? Que es la sujeción hacia nuestros esposos. Y la respuesta es, por supuesto. Nadie está libre, todas las mujeres, todo ser humano está expuesto a las tentaciones, ¿no? Sea una mujer de Dios, como dice su pregunta, o sea una líder en tu iglesia, o sea la mejor esposa de algún diácono, todas estamos expuestas a las tentaciones. Recuerden que Elías fue también, dice la palabra, no fue sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Eso queda en Santiago 5:17. Pero ¿qué dice después de esto, no? Cuando él estaba sujeto, dice que él oraba fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Él también tenía pasiones y su clave era orar, estar cerca del Señor, y el Señor le concedía cada cosa que le pedía y estaba conforme a la voluntad del Señor. El mismo Jesucristo también fue un hombre sujeto a pasiones, y una de sus características también era que él se levantaba muy temprano y tenía una conexión con el Señor, ¿verdad? Desde muy temprano, y esa es la clave, estar muy pegadas al Señor para evitar caer en las tentaciones. Bueno, Dios ha estipulado una estructura para el funcionamiento correcto y efectivo en el hogar. Y lo vemos en 1 Corintios 11:3, que nos dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí entendemos que la mujer debe estar sujeta a su esposo, entendiendo que esta autoridad ha sido delegada por Dios.
Ahora, aunque parezca injusto, ¿no? Esta orden de parte de Dios es lo correcto, porque aquí, bueno, esta pregunta es muy amplia en cuanto a qué llama injusto, porque aquí quiero entender que el esposo a lo mejor tiene el dinero suficiente para apoyar a su familia y provee escasamente, y eso no sería justo, obviamente. O tal vez que haya prometido a los hijos algo y no lo estoy cumpliendo, también es injusto. O alguna otra cosa que él esté injustamente haciendo para hacer sentir mal a su esposa y a sus hijos. Entonces, pero la responsabilidad de la esposa ahora también es sujetarse, aunque aquí también podríamos imaginarnos que tal vez el esposo no es creyente, es incrédulo, pero en esa condición de incrédulo, ¿ella debe sujetarse? Sí, ella también tiene que sujetarse. Encontramos en la Biblia, en 1 de Pedro 1:3, dice que la mujer debe, 1 de Pedro 1:3 dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, la actitud de la esposa debe ser de sujeción, cualquiera sea los casos, sea creyente o incrédulo, y dejar que sea Dios quien juzgue esta situación con el esposo. Ella debe agotar todo esfuerzo para cambiar, para que su esposo cambie de actitud. Ella tiene que tener una vida de oración constante. También tiene que buscar comunicarse bien con el esposo y llegar a entender, hacerle entender que la situación en el hogar está siendo se está agudizando porque él está teniendo actitudes injustas. Entonces, en realidad, ella tiene que aprender a confiar en el Señor. Vemos otro caso en la Biblia, el caso de Abigail y Nabal. Nabal era un hombre malo, cruel, borracho, egoísta. Sin embargo, ella tomó el pecado de su esposo, lo asumió y dejó que sea Dios quien juzgara a su esposo. Y así lo hizo, ¿no? Dios va a actuar de dos maneras, por la oración de su esposa, o cambia a su esposo o Dios lo va a quitar de su vida, como lo hizo con el esposo de Abigail.